En los albores de la historia, emergió una figura que dejaría una huella imborrable en el destino del imperio romano, Julio César. Desde sus primeros años, mostró una destreza y una ambición sin igual, augurando un futuro lleno de grandiosidad y trascendencia. Desde temprana edad, César destacó entre sus contemporáneos con una presencia imponente y una mirada penetrante que reflejaba su incansable sed de conocimiento y poder. Su educación fue cuidadosamente diseñada para cultivar su ingenio y nutrir sus habilidades políticas, haciendo hincapié en la retórica y la filosofía, armas intelectuales que acabaría dominando con maestría. Su afán por la gloria y el prestigio lo llevó a los campos de batalla, donde demostró una valentía y una estrategia sin igual. Bajo el mando de su tío, el general Mayo, César aprendió las artes de la guerra, forjando un carácter indomable y una disciplina férrea. Su destreza táctica y su habilidad para inspirar a sus hombres lo convirtieron en un líder nato, cuyas hazañas se difundieron rápidamente por toda Roma. Viajamos en el tiempo hacia los albores de su juventud, un tiempo donde los cimientos de su destino se forjaron con fuego y voluntad. Nació el mes de julio del año 100 a.C., en el seno de la noble gens Aurelia. Su madre, Aurelia, una mujer de férrea determinación, pertenecía a esta antigua estirpe plebeya que, contra todo pronóstico, se elevó en la jerarquía social, traspasando las barreras que dividían a las clases. Sin embargo, la historia de Julio César no se limita a una sola línea genealógica. Su padre, Cayo Julio César, provenía de la ancestral gens Julia, un linaje que se remonta a tiempos míticos y está imbuido de leyendas. Todo se entrelaza en el tejido del pasado, retrocediendo hasta los días de la legendaria ciudad de Troya, donde un héroe llamado Eneas luchó contra las adversidades. Eneas, hijo de Venus y un humilde pastor llamado Anquises, se vio obligado a abandonar su hogar devastado por la guerra. Con su esposa Creusa y su hijo Ascanio, emprendió un viaje lleno de penurias a través de prados interminables y montañas escarpadas. Los elementos hostiles amenazaban con doblegar su espíritu, pero Eneas persistió, guiado por su destino incierto. Finalmente, el destino los condujo a las tierras de Italia, donde Eneas sucumbió al agotamiento, pero su legado no se extinguiría con su último aliento. Su hijo, Ascanio, decidido a honrar la memoria de su padre y construir un futuro próspero, fundó la ciudad de Alba Longa. Las generaciones posteriores florecieron en este lugar bendecido por la historia, hasta que llegó el momento crucial. Una de las tataranietas de Eneas, Rea Silvia, se vio envuelta en un amor prohibido con el dios Marte, concebida en una unión divina, y de esa osada relación nacieron dos hermanos, Rómulo y Remo. La rivalidad entre ambos ardería en sus venas, y la fundación de Roma se teñiría con sangre fraterna. Estas leyendas resonaban en la mente de Julio César desde su infancia, mientras su madre lo acunaba y le transmitía la trascendencia de su estirpe. Creció imbuido de un profundo sentido de deber y misión, consciente de que su destino estaba entrelazado con el futuro de Roma. Así comienza nuestro viaje por la vida de Julio César, donde los hilos de la historia y la grandeza se entrelazan, forjando un camino que cambiaría el curso de Roma para siempre. Roma, una vez cuna de la grandeza y la virtud, se encontraba sumida en una época turbulenta. Al nacer Julio César, la ciudad eterna se hallaba infestada de políticos, ávidos de poder, corrompidos y cegados por la insaciable avaricia, dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener sus privilegios. Estos políticos habían acumulado inmensas fortunas y, con ellas, un poder desmesurado. Su arrogancia los llevaba a creerse por encima de las leyes y de las personas. ¿Te resulta familiar? Estos hombres eran conocidos como los optimates y liderados por Lucio Cornelio Sila y su mano derecha, el influyente senador Cneo Cornelio Dolabella. En el otro lado de la contienda se alzaban los populares, representantes de la asamblea del pueblo romano. Su lucha consistía en reclamar una distribución más justa del poder y la riqueza. Para que te hagas una idea de las atrocidades que ocurrían en aquellos tiempos, permíteme contarte una breve historia. Tiberio Sempronio Graco, nieto de Escipión el Africano, se alineaba con los populares. Este valiente hombre se atrevió a promulgar una ley que buscaba una redistribución más equitativa de las tierras, poniendo fin a los privilegios de unos pocos poderosos. Sin embargo, la respuesta que recibió fue una muerte cruel y despiadada a plena luz del día. Como consecuencia, se promulgó una ley que permitía el asesinato de cualquier persona que intentara promover ideas de redistribución de tierras que no fueran favorables a los 4 beneficiarios de siempre. La situación se agravaba cada vez más, con diversas bajas en ambos bandos. Los sicarios acechaban impunemente en las calles de Roma, esperando ansiosos la oportunidad de actuar, en su mayoría, contratados y financiados por los optimates. En medio de este caos político y social, aparece Cayo Mario, cónsul de Roma y tío de Julio César. Su presencia imponente y su indomable espíritu marcarían el rumbo del joven Julio, influyendo en su vida de maneras profundas e inimaginables.
Cayo Mario, una figura destacada en la República Romana, ostentó el cargo de cónsul en 7 ocasiones, estableciendo un récord que perduró en la memoria colectiva. Su legado político y militar se convirtió en un faro para Julio César, quien encontró en su tío una importante conexión política y una red de seguidores que habían respaldado su carrera. El brillo de la carrera militar de Mario iluminó el camino de César, quien estudió con avidez las tácticas y estrategias de su tío, desarrollándose a su vez como un general exitoso. Pero la influencia de Mario sobre Julio no terminaba en el campo de batalla, sino que se extendía también al ámbito político. Ambos compartían la visión de empoderar a la plebe y llevar a cabo reformas políticas y sociales que transformarían la antigua Roma. No obstante, los desafíos y adversidades no tardaron en aparecer en la vida de Cayo Mario. Si bien luchó valientemente en las fronteras germanas y en África, cosechando triunfos para Roma, sus principales obstáculos residían en la propia capital romana. El rumbo de Mario tomó un giro audaz cuando se alió con los partidarios de los populares, buscando implementar una serie de reformas que permitieran a ciudadanos no romanos formar parte del núcleo de su ejército. Esta audacia no fue bien recibida por el Senado, quienes consideraron un peligro que un general romano adiestrara a la plebe para el arte de la guerra. Mario había demostrado en sus batallas contra los denominados bárbaros que esto era posible. Estas acciones, entre otras, colocaron a Cayo Mario en el punto de mira de Lucio Cornelio Sila, quien no toleraba desafíos a su autoridad. Corría el año 88 a.C. y las tierras del rey Mitríades I del Ponto, en Oriente, no paraban de expandirse. Eso amenazaba las posesiones orientales de la República, por lo que se convirtieron en el objetivo de invasión por parte de Roma. Para llevar a cabo tan ambiciosa empresa, se formó un ejército sin igual, siguiendo las reformas impulsadas por Mario en el pasado. Un ejército que, en manos de quien lo controlara, aseguraría el dominio de Roma. Los populares, encabezados por Lucio Cornelio Cine y Cayo Mario, entre otros simpatizantes, comenzaron a urdir un plan para hacerse con el control de este ejército. Si no lo lograban, Sila lo aprovecharía y barrería a sus oponentes de la faz de la tierra. Parte de este intrincado plan involucraba a Julio César, sobrino de Mario, quien debía casarse con la joven hija de Cine, Cornelia, acto que significaría sellar un pacto entre las dos familias. Así, en medio de esta compleja trama, daría comienzo lo que sería conocido como la Primera Guerra Civil de Roma, una contienda que se prolongaría entre los años 88 y 81 a.C. La Asamblea del Pueblo designó a Cayo Mario como líder del ejército, mientras que el Senado nombró a Sila, quien se mostró astuto y persuasivo en sus argumentos, logrando convencer a las 6 legiones que conformaban el ejército de marchar contra Roma. Una vez en la ciudad, Sila tomó el control de todas las instituciones y derramó sangre de los populares para dar ejemplo de lo que le sucedería a aquellos que se le opusieran. Mario logró exiliarse durante algunos años, mientras que Sila partió hacia el este para combatir a Mitríades. Aprovechando este momento de caos, Cine, que había logrado ascender al cargo de cónsul, facilitó el regreso de Cayo Mario desde su exilio. Juntos tomaron el control de Roma e iniciaron una implacable persecución contra los optimates, sus oponentes políticos. Pero la alegría de Cayo Mario fue efímera, ya que a los pocos días de gobernar, su salud se quebró y falleció en su lecho. Sila regresó triunfante a Roma con su ejército y tomó el control absoluto. En ese momento crucial, Julio César ya se encontraba inmerso en la esfera pública, siendo el único superviviente de la familia de Mario, cuyo legado seguía presente en las mentes de los romanos. Su tío y su suegro se aseguraron de que Julio ocupara un cargo público, el Flamen Dialis, una especie de sacerdote sin poder de decisión. Sila lo mantuvo bajo estrecha vigilancia, hasta que decidió que sería conveniente incorporarlo a sus filas. Sila instó al joven César a divorciarse de Cornelia y casarse con la hija de algún noble optimate, con la intención de atarlo y controlarlo. Aunque, para su sorpresa, Julio se negó rotundamente. Estaba enamorado de Cornelia y no era un hombre que aceptara que le dictara su camino. Así, tras una serie de eventos adversos para su familia, César se vio obligado a abandonar Roma cuando se emitió la orden de arresto en su contra, con consecuencias mortales si lo encontraban. Y, sin saberlo, empezaría un camino incierto y peligroso, donde su voluntad y coraje serían puestos a prueba constantemente. Los primeros días de exilio llevaron a Julio César hacia el norte de Roma, adentrándose en los inhóspitos y peligrosos pantanos. Aquella era una región temida por todos, donde nadie osaba aventurarse. Pasar tiempo expuesto a las inclemencias de los pantanos podía resultar en sufrir alguna enfermedad y, con ella, la muerte acechaba en cada esquina. No obstante, Julio decidió desafiar el peligro y se ocultó entre aquellos pantanos durante semanas, enfrentándose a las duras condiciones del lugar, y enfermó. Afortunadamente, su buen amigo Labieno le brindó su apoyo y lo ayudó a recuperarse de la enfermedad. César continuó su vida en las sombras, evitando a las patrullas romanas que merodeaban en los alrededores de la ciudad durante semanas interminables.
Mientras tanto, en Roma, empezaba a surgir una leyenda en torno a su figura. El joven sacerdote que había osado contradecir al poderoso Sila y además se le escabullía con relativa facilidad. Su madre, su tío Aurelio Cota, la máxima vestal y ciertas autoridades comenzaron a suplicar clemencia a Sila, instándolo a retirar la orden de arresto contra el joven Julio, ya fuera por la presión social que se acumulaba o por el deseo de pasar sus últimos años en relativa paz. Sila finalmente accedió y permitió que Julio regresara a Roma. Sin embargo, la desconfianza hacia su antiguo enemigo persistía en el corazón de César, quien decidió dirigirse a Oriente, donde se uniría a la guerra contra el rey Mitríades VI del Ponto. En busca de redención y gloria, Julio César partió hacia tierras lejanas, embarcándose en una nueva y desafiante empresa. Su presencia en el escenario bélico de Oriente no solo representaba una oportunidad para poner a prueba sus aprendizajes como líder y estratega, sino también un camino para forjar alianzas y reunir fuerzas para el futuro incierto que le esperaba en su amada Roma. La vida del joven Julio se convertía en una épica travesía, donde el exilio y la guerra marcarían su sendero hacia la grandeza y el poder. En el Oriente lejano, bajo las órdenes de Lucio Licinio Lúculo, la mano derecha de Sila en esas tierras, Julio emprendió su marcha, quizás por motivos de seguridad o tal vez por una proposición directa de Sila. Sin embargo, su estancia en aquel lugar tampoco sería fácil ni exenta de desafíos. En su papel de tribuno, su primera misión fue de naturaleza diplomática. Su objetivo era obtener barcos del rey Nicomedes IV de Bitinia, y así lo logró. Sin embargo, comenzaron a correr rumores de que había obtenido los barcos entregándose a los deleites del rey, lo que alimentó acusaciones relacionadas con la pasividad en los actos homosexuales, práctica mal vista en la antigua Roma. Pero Julio César se encargaría, en un futuro cercano, de desafiar y redefinir esas concepciones que habían surgido sobre su persona. La isla de Lesbos se encontraba en plena rebelión contra Roma, y era necesario tomar la ciudad de Mitilene, la cual se hallaba fuertemente fortificada. Para planificar la conquista de la ciudad, se concibió un plan que algunos afirmaban era en realidad una artimaña de Sila para acabar con la vida de Julio César. Los romanos sitiaban la ciudad, pero esta resultaba prácticamente inexpugnable. El plan consistía en abandonar la isla, pero dejando al joven tribuno Julio César al mando de una pequeña cohorte de 500 hombres. Los líderes romanos estaban dispuestos a sacrificar la vida de estos 500 hombres, con tal de eliminar a aquel que se oponía a los designios de Sila. Cuando los romanos se retiraron con sus barcos, el rey Anaxágoras, sátrapa de la ciudad, decidió salir con la mayor parte de su ejército para explorar el campamento romano y sus alrededores, para asegurarse que no se trataba de una trampa. Y así fue, era una trampa. Mientras exploraban los restos del campamento romano, abandonado con prisa, divisaron las velas de los triremes romanos que regresaban a la isla, y de repente, emergió del bosque el joven César al frente de sus 500 hombres, cortando la retirada del enemigo hacia la ciudad. Era la primera batalla real de Julio César. Ambos ejércitos formaron líneas, con 2.500 soldados del lado de Anaxágoras frente a los 500 comandados por César. En ese preciso momento, mientras las fuerzas enemigas se acercaban rápidamente, César vio todo con claridad. Se percató de que todo había sido una trampa para acabar con su vida. Los barcos regresaban, pero lo hacían lentamente, con el viento en contra. Las tropas de César se encontraban claramente en desventaja y estaban a punto de ser masacradas en aquel escenario caótico. La batalla se desencadenó, el ejército de Mitilene cargó contra las tropas romanas, que se mantenían en una formación impecable pero en clara desventaja numérica, y las bajas del lado romano empezaban a ser numerosas. Y cuando todo parecía perdido, un destello de lucidez iluminó a Julio César, sin que él supiera que ese momento marcaría el principio de su camino hacia la gloria. Con un gesto hacia la ciudad que se alzaba a sus espaldas, todas sus tropas se replegaron en esa dirección. El rey Anaxágoras, habiendo salido con gran parte de su ejército, solo había dejado a algunos arqueros apostados en las murallas y las puertas, abiertas, preparados para un rápido repliegue si fuera necesario. Los más perspicaces comprendieron en cuestión de segundos que aquel joven tribuno no estaba huyendo, sino que estaba jugando su única carta restante, tomar el control de las puertas de la ciudad aprovechando la situación. Y así fue, de manera ordenada y protegidos por sus escudos. Las 6 centurias que César tenía a su disposición se aproximaron a las puertas de la ciudad, resguardándose de la implacable lluvia de flechas que caía sobre ellos. Comenzó la batalla por el control de las puertas, mientras en la costa, las legiones de Lúculo empezaban a desembarcar. Las 6 centurias lograron adentrarse en la ciudad y comenzaron a ganar terreno. Su objetivo era cerrar las puertas antes de que las tropas de Anaxágoras llegaran. Pero en medio del caos de la batalla, su amigo Labieno, o quizás algún otro soldado, yacía caído en el campo de batalla. Y en ese momento, ocurrió algo extraordinario. Julio no era de los que abandonan a sus amigos ni a sus soldados. Sin titubear ni un segundo, Julio César se abrió paso entre la lluvia de flechas y el caos de la carnicería desatada,
sin protección alguna, se movía ágilmente de un lado a otro, sorteando las mortales flechas que eran disparadas desde las murallas enemigas. Labieno, herido en una pierna, se resguardaba bajo un escudo para evitar las mortales flechas que seguían cayendo sobre él. Mientras tanto, las tropas de Anaxágoras avanzaban sin piedad, exterminando a todos los heridos que encontraban a su paso. Julio César se aproximó rápidamente, enfrentándose al peligro en cada segundo, pero él no abandonaría a su amigo. Con fuerza y determinación, levantó a Labieno y lo cargó sobre su hombro. Corrió velozmente, con su amigo herido a cuestas, mientras las tropas de Anaxágoras se acercaban peligrosamente. Las puertas de la ciudad estaban cada vez más cerca, pero se estaban cerrando y el tiempo se agotaba. Finalmente, lograron ingresar a la ciudad y cerrar las puertas, dejando al ejército enemigo fuera, a merced de la legión que avanzaba desde la playa para tomar la plaza. Los romanos eran claramente superiores en número y tácticas de combate, y como era de esperar, destrozaron al ejército de Mitilene y a su líder, Anaxágoras. Mientras tanto, César, quien había conquistado la ciudad con muy pocos efectivos, observaba desde las murallas. Una vez más, Julio César había desobedecido órdenes, pero por una buena causa, salvar su propia vida y la de sus compañeros. Había tomado la ciudad de Mitilene con un puñado de soldados y, además, había rescatado a un tribuno herido en pleno campo de batalla. Estos actos, sumados a su inteligencia, audacia y agilidad mental en la ejecución de cada acción, hicieron que tanto sus camaradas como sus superiores se dieran cuenta de que estaban ante alguien extraordinario. Como reconocimiento, se le otorgó la corona cívica, un mérito que se concedía por salvar la vida de un soldado en batalla. Además, logró frustrar los planes de Sila al sobrevivir contra todo pronóstico, en el fragor de la lucha. Sin embargo, mientras todo esto acontecía, Julio César no sabía que, en su villa de Puteoli, Sila moría rodeado de lujos y vicios. Al enterarse de la noticia, Julio César solicitó permiso para regresar a Roma, y dicho permiso le fue concedido. Allí, ejercería como abogado durante un tiempo, entre otras cosas que verás en el siguiente capítulo de esta serie sobre la vida de Julio César. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo y suscríbete si no lo estás aún, que ayuda mucho a seguir con el trabajo. Gracias y nos vemos en el siguiente.